Hearty fraternal greetings and good wishes Saludos to all the fraternales de brothers corazón and y mis mejores sisters deseos a todos los hermanos y hermanas to continue to listen to para que continúen escuchando the teachings of ancient wisdom las enseñanzas de la sabiduría antigua under the caption Mary Life bajo el título Teachings de vida, series. las enseñanzas de la vida feliz, la serie de enseñanzas de la vida feliz. First of all, we should know that Primero de todo tenemos que saber as theosophical students, que como estudiantes de that the teosofía, divine is beyond all el forms, divino está más allá de todas las formas, that he is beyond all sounds, que él está más allá de todos los sonidos, beyond all colors, más allá de todos los beyond all colores, numbers, más allá de todos los números, beyond anything that you perceive as más allá a de concept. cualquier cosa que podamos percibir como un concepto. That which is beyond manifests Aquello que está más allá se through manifiesta numbers, a través de los through números, sounds, a través de los sonidos, through colors, a través de los and through variety colores of forms. y a través de la variedad de And formas. the forms are in great Y las variety. formas también tienen una gran variedad. This understanding of the divine is important. Esta comprensión de lo divino es muy importante, Normally, we stick to a porque form normalmente nosotros nos apegamos a and una we forma stick to a name, y nos apegamos a un nombre we stick to a color y nos and a apegamos a un sound, color y a un sonido, and then y entonces, by such sticking to debido a ese apego, these manifestations, esta manifestación o estas we limit our manifestaciones understanding to of God. limitamos, de esa There are forma many limitamos nuestra comprensión de Dios, porque hay muchos who are stuck with names and forms. que están estancados y apegados There a are los many nombres, who a are las stuck formas. with colors, Hay otros que están apegados a los colores stuck with y sounds, estancados en eso, estancados en los sonidos, stuck with numbers. estancados con los números, But we should know that the pero tenemos divinity que saber que la divinidad cannot be limited to any of these, no puede ser limitada while it a is nada also de present in estas, these. sino que también está presente en That's ello. important. That is the Eso es understanding of importante. synthesis. Esa es la comprensión de la síntesis. More and more, when Más y humanity más, tended to cuando la humanidad limit tiende its understanding of the divinity, a limitar su comprensión de la divinidad, more and more religions have come más y in, más las religiones han surgido. which say Ganges is God. Nosotros decimos que el Ganges es Dios. We say a sacred Nosotros tree is decimos God. que un árbol divino es Dios. We say a sacred mountain is Nosotros God. decimos que una montaña sagrada es Dios. Likewise, we say divine De manifestations la misma as manera, varieties nosotros of decimos que gods. las manifestaciones divinas son formas de But Dios, such de an diferentes understanding formas de will Dios. limit us Pero tal comprensión nos to limita accept the totality a aceptar la totalidad. and live only Nos limita by de our aceptar la limited totalidad definition. y vivimos solamente por nuestra Man definición himself is limitada. not limited. El hombre en sí mismo no He está limits limitado. himself Él se to be limita a a sí man, mismo, siendo un to be a hombre woman, o una to be a mujer, young man, siendo un hombre to be an old joven, man. All these are all siendo un hombre mayor. Todo attributes of eso forms, son atributos de las but formas, not essentially pero no son the divinity. esencialmente la divinidad. The divinity is beyond and La functions divinidad está más allá y funciona a just like we have través de. so many electrical Tal y como nosotros tenemos tantos instruments aparatos through which eléctricos a través de los cuales electricity can be la experienced, electricidad puede ser to experimentada. limit oneself only to one electrical instrument Limitarnos a nosotros mismos solamente a un instrumento has no eléctrico validity in the sense because no every tiene ninguna validez en el manifestation sentido has en que cada a limited manifestación duration. tiene su duración Every limitada. manifestation has a Cada limited duration. manifestación tiene una duración Every limitada. form has a limited Cada duration. forma tiene una duración limitada. Every name has a limited Cada duration. nombre
tiene una duración limitada. Can any one of us tell us ¿Qué what was puede the cada name uno de of nosotros decirnos cuál the era el nombre Creator related to the del previous Creador creation? relativo a la creación We don't anterior, a know. la There previa? are so many No lo creations sabemos. Ha habido that tantísimas happen regularly, creaciones que han sucedido one after the other as regularmente, a series. una después de Which la of these otra, en creators are series que the creator? los creadores son This creados. life, in this Es por creation, eso que esta vida, en esta creación, we call the creator as Brahma, Padma nosotros Bhu. en esta creación lo It's llamamos called Brahma Padma Bhu Padmabhu, because he is Padma born out Bhu, of a lotus. y porque él ha nacido de un loto. Padma is the lotus, Bhu is that Padma which es is loto y emerging from the Bhu lotus. es aquello que emerge del loto. Likewise, so many names and forms De la of misma God do manera, exist. tantos nombres y formas de Even Dios we existen. do not carry the Incluso same form nosotros all the time. no tenemos la misma forma todo el tiempo. We do not carry the same name all the Nosotros no time. llevamos el mismo nombre todo el tiempo, While we continue to be an pero energy, continuamos siendo energía, una the energía. more Tanto y you are cuanto inclined to a form, estemos inclinados a una forma, unconsciously you are disinclined to other forms. inconscientemente nos desinclinamos de otra That's how forma. religions are born. Así las religiones han nacido. When you are inclined to a particular Y form, cuando estamos inclinados a you una would forma en like to see the particular, divinity only in that nos form, but not in gustaría other ver forms. la divinidad solamente en esa forma y no en But otras all formas. forms, the mineral, the Pero todas plant, las the animal, formas de los minerales, the de las human, plantas, de los animales, de los the humanos, devas, the planets, de los the solar devas, de los systems, planetas, de los they have sistemas all solares, emerged from one divinity todos han emergido de una divinidad. and they have their duration, Y ellas tienen su propia and duración. according to their functioning, Y de acuerdo a su funcionamiento, they are given names for the moment. se les dan nombres para ese For momento. example, when I teach you, Por ejemplo, cuando yo os enseño, I am called teacher, yo soy but I do llamado not maestro, teach throughout the day pero no estoy enseñando todo or el día throughout the year. There are other o todo functions el also I año. do. Hay otras funciones que también You two hago. are called students Y vosotros sois llamados only for that estudiantes limited duration where solamente por ese tiempo you are limitado, esa listening to duración learn. limitada, cuando estáis escuchando para aprender. When you are not listening or Cuando no when you are estáis not escuchando learning, o cuando no you are not estáis a student. aprendiendo, You are just no a sois estudiantes, participant. solamente sois So depends on what participantes. kind of Así que role we dependiendo play, de qué tipo de there is rol a name to it, llevemos a cabo, hay un nombre para and we ello. have forms which keep Y changing even in nosotros one tenemos life. formas que van cambiando en And una then we vida. keep changing Y forms después life seguimos after life. cambiando las Which formas form is yours? vida tras vida. Which ¿Qué name forma is es la yours? nuestra? ¿Qué nombre es el nuestro? Which gender is yours? ¿Qué género es el So nuestro? therefore, to see Así que por lo divinity tanto, ver la in this divinidad limited manner de esa forma tan limitada leads to a narrow-minded nos lleva understanding of the a divinity. una comprensión muy estrecha de la That's how there divinidad. are so many Es por forms eso que existen tantísimas and formas so many names y tantísimos nombres for one divinity on account para of una their divinidad, por cuenta de su limited duration. They came, they did their duración work and they limitada. left. Vienen, hacen su We trabajo are grateful y to them. parten. Y nosotros But estamos then muy that form agradecidos a need not ellos. Pero necessarily después, be esa forma y nombre at no all times. necesariamente tiene que Just ser like todo a el tiempo, tiene que wave estar todo el tiempo. De which la misma emerges manera from que the una ocean ola que and emerge merges del into ocean. océano y se vuelve a Can sumergir you en el ever say that océano, the same wave which you podemos merged decir into the que la ocean misma merged ola que will come hemos back? visto en el océano y se ha It's sumergido en el different each océano va a time, volver, siempre será and it's diferente always cada the vez. same ocean that Y comes out as a siempre es wave. el mismo océano el que viene como Likewise, ola. it is the same divinity De la that misma manera, manifests es la misma in divinidad que se different ways manifiesta at different de diferentes times, formas, diferentes carrying maneras, en different diferentes qualities. momentos del tiempo y So llevando to hang diferentes on to the cualidades. past is Así not que wisdom. engancharnos a una forma no es While we sabiduría. respect the past, Mientras que we don't have to hang respetamos on el to the past. pasado, no tenemos que If you do colgarnos that, del you would pasado. only be Si creating hacemos eso, religions, nosotros which you creamos have been religiones, doing que very es lo que hemos actively estado over haciendo de forma muy activa durante so many tantísimas incarnations. encarnaciones. And my God and your God Y mi Dios fighting y in tu the name of Dios
two y different names engancharnos of a eso same en nombre y energy pelearnos is por what cuenta de mostly diferentes nombres y the energías ha nacido ignorance do. principalmente That's not theosophy. debido a la forma ignorante de actuar. Eso no es Theosophy teosofía. is the La very meaning of teosofía theosophy is es porque el verdadero Sophia significado de la means teosofía wisdom. es Sofía significa Theos means sabiduría the divinity. y Theos Wisdom of the significa divinity. divinidad. La So sabiduría de I la would divinidad. like that all Así those que me gustaría que todos who would like to vosotros que enter into queréis entrar the ancient wisdom, en la sabiduría where you antigua, overcome the limitations donde of name podáis and superar las limitations limitaciones of del nombre form, y las limitaciones de limitations las of formas color, y las limitaciones de los colores limitations of sound, y las limitaciones limitations de of los number. sonidos y las You limitaciones de los overcome all números. this and then Si see the podéis one. superar todo eso, that después manifests podéis as ver many. al uno que se manifiesta There's como only muchos. one Porque es that solo uno manifests as many, que se manifiesta como and you can muchos. relate to the Y manifestation, podéis relacionaros con esa but do not get manifestación, pero stuck no with sin quedarse estancado con la manifestación. People get stuck La gente with puede a name quedarse estancada and con with un a nombre form, y con and una they narrow forma. it down Y to the extent después where they deny other names. arrodillarse mientras and que other forms. deniegan otros nombres y It otras happens formas. even with the Eso ha so-called sucedido incluso con aquellos educated llamados and personas intellectual persons. educados e intelectuales. Just to give an example, the Solo para followers daros of un ejemplo, los seguidores Master Ike, de Master Ike, followers of Master Amen, los seguidores de Master Emen, followers of Master los CBB, seguidores de Master CBB, the subsequent los subsiguientes, manifestations are las acceptable, subsiguientes manifestaciones son but not to aceptables, the preceding ones. pero no para los Those who follow predecesores. CBB Aquellos que siguieron a may not CBB accept Amen. puede que no acepten Those a who Emen. follow CBB Aquellos que and Amen siguieron a CBB y a Emen may not accept puede Ike. que no acepten a And this is Ike. just one line Y of eso hierarchy. solo es una línea de la Likewise, there jerarquía. is De la misma manera, Satya Sai Baba, ahí está Satya Sai Baba, Shirdi Sai Baba. Shirdi Sai Baba. So many Sai Babas are also there. Tantos Sai Babas han estado So they ahí. don't see as Y between them eye to eye. no se ven, Nor do no se we miran see ellos ojo the a ojo, so-called de cara a cara, porque students of de la misma wisdom manera los that estudiantes it de is the same sabiduría, thing worshipped in different mientras que fashion by es la others. misma, tiene que ver que son la That's why misma small divinidad splinter groups venerada de diferentes in the maneras. Y name de esa of manera han ido surgiendo grupos y divinity grupos y grupos en or nombre de la God divinidad o de exists Dios on the planet, y que existen en el each planeta. one limiting Y himself cada to his uno se own limita a sí mismo part solo form. a su propia That's all. forma. Eso es todo. So this is not the Así way to que ese no understand es the el divinity. camino para comprender la It divinidad. is one as many Porque as es the uno como scriptures muchos, speak. como las escrituras No hablan. scripture ever Ninguna escritura defines the nunca ha name of definido el God. nombre de Dios. No scripture ever defines Ninguna escritura nunca a jamás form ha of descrito God. la forma de Dios. No scripture ever says Ninguna God is escritura ha male dicho jamás or que God Dios is es female. masculino o que Dios es Not like femenino. No es así. By doing so, you are limiting Haciendo your eso, understanding nos and you are estamos also limitando limiting nuestra your propia approach to the divinity. comprensión y también limitamos So nuestra therefore, aproximación a la first we have divinidad. to Así que, por lo understand the tanto, nature of God. lo primero que tenemos que entender es la Without naturaleza understanding de nature Dios. of God, Porque sin which comprender we la call naturaleza de Theos, Dios, que es lo que or llamamos as Dios, Brahman, o or Brahman, as energy, o first we have to energía, understand to primero whom tenemos are que we trying to comprender relate. con quién estamos intentando Some relacionarnos. sentiments, some Porque superstition algunos sentimientos o which exist in the supersticiones que family existen en las cannot familias just be a basis. no pueden ser la There are base. people who worship Hay different gente forms of que Vishnu. venera diferentes formas Isn't de it? Vishnu. No es así. There are people who worship Hay gente que venera Shiva. There are a still others Shiva. who Y worship hay otros aún que veneran Hanuman. a And there is yet Hanuman. another who Y hay worships otros que veneran Ganesha. a Ganesha. And there are still others who Y hay worship todavía otros the que mother. veneran Isn't it? a la madre. No es así. We have so many systems. There is a system of Tenemos mother, tantos which is called sistemas de Srividya. la madre que es llamada There is a Srividya. system of father, Hay un which they call sistema Brahmavidya. llamado del padre que es llamado Brahmavidya. And then they have a Y system of después hay un Vishnu, which sistema is called de Vishnu Vaishnavism. que es llamado Vaishnavismo. And then there is a Y system which después is tenemos un called sistema que es llamado Shaivites.
And then Cybikes. there is a system relating to Y hay otro, Ganapati. y otro sistema There is a para system relating Ganapati to y otro sistema que se the relaciona cosmic, solar and con, planetary sun. los soles This morning cósmico, when I solar was y going out planetario. to Master Esta Ike's mañana cuando estaba yendo al memorial de Master Ike place for prayer, para la just in the plegaria, radio I heard en that we delante he have to visto relate to que- Surya Narayana Murti. que teníamos que relacionarnos con Surya Okay, you Narayana can relate, Murti. but Bueno, understand podemos that Surya relacionarnos, pero Narayana comprender que Murti is Surya but one of the many Narayana manifestations. Murti no es solamente uno de los nombres, One of the many uno manifestations. de las Vishnu is but a manifestaciones, porque manifestation. Vishnu es una Shiva is manifestación. yet another Shiva es manifestation. otra manifestación. Mother has a different La manifestation. madre tiene una manifestación Ganesha diferente. is yet another Ganesha manifestation. tiene aún otra es otra No manifestación. doubt they all carry the Sin divine duda, energy. todos llevan la energía divina Just like the stand, that light, de la misma these manera cameras, que la luz y amplifier, estas cámaras, los and then amplificadores y television, all la these, televisión, todos they're different manifestations son of diferentes electricity. manifestaciones de Without la electricidad. electricity, Porque sin none of electricidad, them is valid. ninguna de ellas es válida. While Porque there are different mientras functions of que hay electricity through diferentes different funciones de instruments. la electricidad a través That's de why most of diferentes the Hindus, they instrumentos, cannot es por answer eso que la mayoría when de people los ask, hindús "Ah, no you have too pueden many gods." contestar cuando dicen, So la gente why there dice, should be tenéis so many tantos gods? dioses, ¿por qué tiene que haber tantos There have to dioses? be. Tienen The que more haber, and ¿por more qué? you see, the more and Porque more tantos y dimensions of tantos divinity que you find. veas más dimensiones de la But you have to divinidad, not vemos, limit pero yourself to pero those no tenemos que dimensions. limitarnos a nosotros mismos It is a the esa same única government dimensión, porque es el that mismo functions Dios as defense. que funciona como It is the diferentes, same government that functions as es postal el bank. mismo There is gobierno the que same funciona government that como functions un banquero o es as el telephone department. Different functions en of el government diferente del are but teléfono. Hay different aspects diferentes of governing. y Governance esos is son one. aspectos diferentes de gobernar. It is the El governance that gobierno es gives uno roads. y ese gobierno It is es el que da governance that reglas y supplies es el water. gobierno el que da agua It is y es el governance that gobierno ensures el que the se used asegura water de to que get out of se the pueda utilizar agua potable habitats. para So los all habitantes. these are various Todo functions eso of one son government. diferentes You funciones de un can't solo say this gobierno. is the only government. No podemos decir, Post ese es el office is único the only gobierno. government in El correos es or el único police gobierno. is the only O la government is policía not es correct. el único gobierno. Eso no es correcto. Or defense personnel is the only government is not correct. Yes. These are all the Todo eso son departments through which governance happens. departamentos que el gobierno So tiene. also with divinity there is one Y lo divinity mismo which functions as ocurre con many. la divinidad. Es una única If you divinidad relate que to the funciona como one muchos. who Si functions nos as relacionamos con el many, uno que funciona como you are muchos, also concurrently entonces getting estamos familiarity de with forma all divine congruente forms. obteniendo familiaridad con And then todas the las formas ancient wisdom divinas. shows Y entonces la sabiduría antigua the nos divinity in muestra mineral, the que la divinity in divinidad es plant, mineral, que la divinidad está en la planta the y que divinity in la divinidad animal. está en el animal. So we have so many animals for Así, worship. nosotros tenemos There are tantos people who animales worship para a venerar. horse, Hay gente que venera a a los cow, caballos, a la a vaca, bull, isn't it? al toro, An ¿no es eagle, así? A un águila, a lion. a un There are león. so many Hay symbols tantos through which the símbolos divinity is con los cuales worshipped. la divinidad es venerada. By your habit, when you Así que por regularly nuestro relate to hábito, cuando one, regularmente your nos mind relacionamos con settles uno, you down to nuestra it. mente se establece en esa única forma. The positive aspect of mind Y el is aspecto it positivo de la mente es concretizes. que se concretiza. The negative aspect of mind El is aspecto it negativo doesn't de la let you come mente out of es your own que no te deja and salir divine de manifests tu in propia different ways, in concretización. different Y la divinidad se manifiesta de diferentes situations, formas en diferentes and it is only situaciones. divinity as Y this es creation. solamente la divinidad como Divinity en in esta form is creación. creation. Porque la divinidad es la que ha informado Divinity esta is creación. in form, Ha dado it can forma a also be esta out of form. creación. Porque puede It can informar be y también in puede salir form. de la forma. Puede It ser can be out of informada form. y puede It is estar fuera de la forma. eternally Porque exists. existe Divinity eternamente. is eternal. La divinidad es eterna. In it,
So many Y en ella formations have. tantas formaciones han sucedido. So many formations, the seven Tantas planes of formaciones creation. y de tantos planos de That's how it is creación. said. Así es como se Isn't dice. it? No es así. Formations are on Las the basis of formaciones divinity. están So what tienen is como it that base a la divinity divinidad. Así que is what we have to aquello first que es la divinidad es understand lo que primero and tenemos que know that such comprender divinity y exists in saber us que also. esa divinidad existe en The nosotros beauty también. is it is the La presence of belleza divinity es in que us es la presencia de la that divinidad en functions as nosotros our que awareness. funciona como nuestra It functions conciencia, as our que life principle. funciona como nuestra vida, It functions que as an expression funciona of itself as como us. una expresión Each one de of ella us misma como is that nosotros. only. Cada uno de nosotros es The aquellos scriptures claims únicamente. if someone, Las some ladies escrituras ask you dicen que why si alguien divinity is nos always pregunta por qué addressed la as divinidad male, the siempre se ha answer is presentado como it is masculina, la because respuesta the es male did not know. porque el hombre no sabe. Divinity is as much male La as it is divinidad es female. tanto That's how the masculina male como and female femenina. principles Es por are eso the que el basis for principio creation. masculino y femenino son So la beyond base de la creación. creation, Así que there is más allá neither de la male nor creación female, but no hay one ni masculino ni neutral femenino, energy. pero sino una energía So that neutral. neutral Y energy esa energía neutral divides itself to be male, se female, divide a sí misma siendo and then masculina y further femenina. Y después más allá details itself into a se triangle, detalla en un triángulo. and then later Y más causes the needed tarde formations to causa happen. las necesarias formaciones para que This has to be sucedan. understood. Esto tiene que ser comprendido. Otherwise, we are stuck with De our otra manera, estamos so many estancados photographs con and tantísimas fotografías pictures that we have y fotos all que around, tenemos and much alrededor more so in nuestro, India. y mucho más en India, especialmente. India is full of En India está llena varied de formations of variedad God, de formaciones which de is but Dios, que no son in más its que original understanding en is su comprensión original multiple manifestation. una manifestación So múltiple. multiple Así que esa manifestation has to be manifestación seen. múltiple tiene que That's why ser we have vista a y es saying, por eso que Sarvakaram tenemos Vishnu un Mahava. dicho que dice Vishnu means what? The Vishnu permeating energy. significa que la energía que The todo lo permeating impregna. energy can La be energía que todo lo manifesting impregna as any form. puede manifestarse como cualquier To see forma. Vishnu means Ver to a see Vishnu that significa manifested ver energy que esa in a energía form manifestada en or una in a forma color or in a o en un sound color or o in a en un number. sonido o en un número. This is how it has to be seen. Así es como tiene que That it ser is vista. divinity only as the five Que es la elements. divinidad únicamente como los 5 Divinity only. elementos. It is divinity only as Que es la sun. divinidad It únicamente is como divinity sonido. only as Que es la moon. divinidad únicamente It is divinity como only luna. Que es la as all divinidad the única planets. como todos los Different planetas. manifestations of the same Son energy. diferentes manifestaciones So de la misma relating to energía. the Así que energy relacionándonos which is in con esa manifestation energía que está en la is more manifestación important es mucho más than importante relating to a que particular relacionarnos con dimension of una divinity in dimensión negation particular of de the la, rest. de la divinidad y negar el resto. There was such a past in India where Había people worship un lugar en Vishnu, India do donde not India worship veneraba Shiva, and vice a versa. Vishnu y entonces Is it? no veneran a Shiva y Why? viceversa. Because ¿Por qué? there Porque is such a block les in one's están understanding. bloqueados en su comprensión, In one's understanding. en su propia So we have to comprensión. overcome this. Así que tenemos That's que why the superar scriptures are eso. Es important. por eso que las escrituras son Even through importantes. various prophets, Incluso it is a divinity través de only that diferentes functioned, profetas, whom we es la call divinidad gurus. únicamente que ha When we funcionado have y so nosotros los many, llamamos gurús. Tenemos tantos if you don't have that understanding, que no then you tenemos are into esa a problem. comprensión. Entonces Then you eso create supone un differences problema y entonces in your empezamos a mind, crear diferencias and inmediatamente. therefore you Y differ más from others. tarde That's how all religions have come diferimos to de be. otros y es por eso que las guerras y Only las in the religiones age han of Kali, sucedido. the religions Solamente have en la era emerged. de Kali, Please note, las religiones. be it Tomemos Christianity, nota de que es únicamente be it en la era de Kali Islam, es cuando han aparecido las be it any religiones, other sea el religion, it cristianismo, came through sea el only in islam Kali o age cualquier otra because religión. it is Únicamente a han aparecido dark age, a dark partir in the del sense Kali Yuga porque es oscura, es la absence edad of de la oscuridad, en el sentido light, de que es la ausencia de la luz absence of light of y la wisdom. ausencia de la luz de la sabiduría. So what makes a Así que difference
que lo when que, you que are significa relating to cuando the nos energy as such, relacionamos con la energía como to tal, anything. en For cualquier example, in cosa. Islam, Si, por ejemplo, they look to a wall. en el Islam ellos miran una pared, Cannot wall be an energy manifested? que no puedes, And in es que no, Christianity, la pared no es una they energía use a manifestada, symbol y en, cross en el cristianismo as utilizan como divinity. símbolo It la is cruz but como a divinidad. manifestation. Y no es otra cosa que una Likewise, when we say manifestación. Vishnu, De la it misma is manera, but cuando a decimos Vishnu, manifestation. es únicamente una manifestación. Ganesha, it is but a Ganesha manifestation. es una Mother manifestación. Lakshmi, Durga, La Madre Saraswati. Lakshmi, Durga, so many we have. Saraswati, tantos tenemos. It is a manifestation. Y son So you should manifestaciones. know Así que in tenemos que this saber manifestation que en what esa is its special manifestación characteristic. That's all. cuál es su característica Ganesha especial. has Eso es certain todo. Ganesha characteristics which are tiene special. ciertas características que son muy But it is especiales. emerging from the same Pero, source. pero está emergiendo de la misma Likewise, fuente. Subramanya or Kumara has Lo it mismo, is also Subramanya same o energy Kumara también manifestation es la misma for energía different en purposes. manifestación, pero con So diferentes if you know propósitos. as Así que many si sabemos que applications of electricity, you are able to tantas use electricity in a aplicaciones de good la manner. electricidad, podemos utilizar la electricidad de buena So manera. therefore, before you get Así into que, por lo understanding tanto, of antes de que the entremos en la divinity, comprensión de la we have to divinidad, basically understand tenemos que as básicamente 5 comprender dimensions of divinity. That's important. estas 5 5 dimensiones de la divinidad. 5 The dimensiones. first is existence. La primera es la existencia. Existence is eternal. La existencia es eterna. We also Nosotros exist eternally. también existimos All that eternamente. is in creation Todo lo que está en la exists creación eternally. existe Sometimes eternamente. manifest and Algunas veces sometimes manifestado y a unmanifest. veces inmanifestado. No manifestado. Just like your De la misma electronics manera tell you now, que nuestras if you wish, you electrónicas can nos dicen, dematerialize si something. quieres puedes If you wish, desmaterializar you can y si materialize quieres something. puedes materializar algo. What is dematerialized ¿Qué is es still lo que existing. desmaterializas? Aún así existe, sigue When you existiendo. recall it, it comes back. Cuando lo So volvemos a buscar, therefore, vuelve. manifest or Así que unmanifest, the energy is manifiesto eternal. o no manifiesto, la This energía should es be known. eterna. Esto tiene que ser That is what comprendido y is sabido. called in Que scriptures as aquello que that. llamamos en las In escrituras Sanskrit, Dios it is called tat. y en sánscrito es llamado tat. It is also called it. También es llamado aquello. It is it or that. It is neither male nor female. Es eso o aquello, It masculino has no y form as femenino. such. No tiene forma como tal. It has no color as such. No tiene color como It has tal. no number dimension as such. No tiene una dimensión de número como tal. So this is the Esto one who is basis our own being. es el uno que es la base de nuestro Our propio ser existence también. is nothing but Nuestra its existencia no es existence in otra this cosa form. que su And we think existencia we are en esta existing. forma. Y nosotros pensamos que estamos That's the first step existiendo. of ignorance. Ese es el primer paso de la ignorancia. First, out of the El totality, primer paso, porque when there is an emergence, de la divinidad hay una emergencia. that is said to have become I am. Aquello se That dice que se ha convertido en yo soy. is said to have become I am. Aquello se dice que se ha convertido en yo Emergence soy. has its La awareness. emergencia y es emergiendo como conciencia. Existence is the fundamental. La existencia Awareness is periodical. es fundamental. La conciencia es periódica. Esto tenemos que saberlo. The whole creation is Toda la eternally creación there es in an eternamente allí unmanifest state. de forma For no a duration, manifestada. it gets En un into estado no manifest. manifestado, pero en una That is duración what vuelve is otra vez a la calculated. manifestación. The- Eso es lo que se ha calculado. The Ayush or the longevity of a Los- creation is La- calculable. se ha calculado It la, was calculated by the duración Vedic seers. de una creación. Lo han Thanks to calculado Madame los sabios Blavatsky and védicos. Bailey. Gracias a Madame These Blavatsky y a details Bailey. are available Estos throughout detalles están the globe disponibles through the book en el Secret globo Doctrine a través del as libro de la also doctrina secreta the y también preface to Treatise on del Cosmic Fire. prefacio, There, all details are del given. prefacio en el tratado Every de fuego cósmico. almanac of Todos estos detalles ancient están wisdom dados. En carries cada it. almanaque In the de Panchanga, de if la you call it. sabiduría antigua
está, en el Panchanga So también está. therefore, there is a Así que por lo duration for tanto creation. existe una duración para la creación. After the duration, Y, it joins back into y existence. después de esa duración During vuelve a creation, there is unirse the a la awareness at work. existencia. Durante la creación, should la know. consciencia está And en wisdom cannot acción. be Esto tenemos understood que saberlo. Y la unless we sabiduría no puede ser apply comprendida a no ser que apliquemos the wisdom to us. la sabiduría, nos apliquemos la In sabiduría a relation nosotros. to us, En we have to relación a understand nosotros, the tenemos que cosmos. comprender el cosmos. That is what is called Esto es lo que es the llamado micro and the macro analogy. el micro y el macroanálisis. Micro and macro Micro y analogy. macro Whatever análisis. is there with the Analogía. macro, the totality of the Analogía, perdón. universe, Lo que esté is en el also micro there in the estará también human. en el That's the macro. beauty of Y human. todo lo que esté en el macro también estará en el humano. Esa es la belleza del humano. Whatever is in the creation is there in Cualquier man. cosa que exista en la creación también está en That's el hombre. why every Es seer por says, eso man, know que todo thyself. sabio dice, hombre, If conócete you a ti know mismo. yourself, Porque you si te know the conoces a ti cosmos. mismo, conocerás el And when cosmos. you know what is I Y cuando am, you also conoces know lo that. que yo soy, también conoces a aquello. And that verily exists as I am. Y aquello verdaderamente existe That's como why yo from soy. ancient most Es por times, eso que desde los tiempos más the antiguos reminder is to think of that I am, nos that I recuerdan am, que pensemos en that aquello I yo am, soy, aquello yo which soy, is aquello yo reminded soy, by que es the recordado pulsating principle. por el principio That's how the heart pulsante. reminds us. Así es por eso que el corazón nos lo That's how. recuerda. The heart Así es como el reminds us corazón that nos I lo am, that recuerda. only El exists as corazón I nos am. recuerda aquello yo soy, que solo existe como yo soy. So when that exists as I am, Cuando aquello you have a existe como yo different soy, identity of yourself. tenemos una identidad diferente de nosotros mismos. That I am is a Así que reminder aquello yo of soy nos recuerda, es un essentially we are recuerdo that, de que esencialmente nosotros somos we are aquello manifesting as I am. que estamos manifestándonos como yo soy. So what is your identity? Así que, That I am. ¿cuál es nuestra identidad? Aquello yo Your soy. identity is not the name you Nuestra are given by identidad your parents. no es el nombre que ha sido dado por nuestros Your padres. identity Nuestra is identidad not what no your es gender is. lo que nuestro género. Your identity is not Nuestra identidad no es what nationality la to which you belong. nacionalidad a la que pertenecemos. We are stuck with so many definitions about Estamos ourselves. estancados con tantas Therefore, definiciones though we are sobre nosotros mismos. infinite, Pero, we y become por eso, a pesar de que somos definite. infinitos, nos volvemos Definite definidos. means of the finite. Definido significa Where no infinity, definido. infinity Cuando has la come down, infinidad ha and we caído make it a y nos hemos finite thing convertido and limit ourselves en algo of our finito, nos understanding. hemos limitado a nosotros mismos debido a nuestra comprensión. He sees himself as that I am. Tenemos que He does vernos como not see aquello yo himself as soy. a seer or Y as a master. no se ve, un sabio no se ve Or como aquello doesn't yo see soy, no se himself ve as como un father, sabio, ni como un maestro, mother. ni como padre o como He madre. doesn't see himself as No se ve a sí mismo spouse. como He esposo, doesn't see himself as child. These are all no limited se ve a sí mismo dimensions. como niño. Todo eso son These dimensiones are limited limitadas, definitions. que son So when definiciones you think limitadas. of aligning with the Así que cuando divine, uno piensa en alinearse con la divinidad, emergence is la periodical. emergencia es periódica. Esto tenemos que saberlo. To know that, we have to see our Saber daily esto, life. Then it is y there. para saber esto tenemos que ver This diariamente. awareness continues to Porque carry esta out activity conciencia throughout the day. continúa llevando a Throughout the cabo day. una actividad durante At todo the el end of the día. day, Y al final del when you día, are drawn back cuando somos through otra vez sleep, your absorbidos awareness a merges través del into sueño, yourself. nuestra conciencia se funde en el ser. So what is apparent Así que lo que es in the world aparente doesn't exist to en el you in your mundo sleep no hours. existe para nosotros cuando estamos dormidos. Likewise, the De awareness la misma related to manera, la creation also conciencia relativa con la has its creación sleep hours. también tiene It's sus a horas de sueño. huge, Es una gran, just like as we tal y como awake, nosotros
nos despertamos we keep on developing the activity throughout y seguimos the day up to a desarrollando la point. actividad durante todo el día hasta un punto. Thereafter, we Ahí, a mí más start tarde, a partir de concluding the ahí, activity for the day. empezamos a concluir la actividad por el día, por ese día, We commence, y we reach the comenzamos, zenith of our llegamos activity, al punto de nuestra actividad, and we al punto clave de conclude nuestra, y después by the end of the concluimos day, and then get al into final sleep. del día. You see Y the four después dimensions in entramos us. en el sueño, vemos From las 4 sleep to dimensiones en awareness, nosotros, awareness, del sueño a la awareness to consciencia, activity, de la consciencia a la and actividad, activity y de to la actividad conclude into sleep. a concluir con el That's how sueño. there is a regular Así manifestation también, de esa manera existe una manifestación of that regular in us. de aquello en If that nosotros. disappears from this form, Cuando there is no aquello awakening. desaparece de esta forma, no hay There is no despertar, activity. no habría actividad. And there is nothing to conclude because we haven't Y no hay nada que eternity concluir porque tenemos and eternidad awareness. y That's consciencia. what we call, it is Es eso que called llamamos, es aquello Satyam que es llamado Chaitanya. Satyam Satyam is Chaitanyam. Satyam Chaitanya significa means verdad. awareness. Chaitanya significa consciencia. Without these basic two, Sin, there is sin nothing that you estas do in dos life. básicas, no hay nada que podamos hacer en la Without vida. awareness, nothing can be done. Sin consciencia no Spring podemos up hacer from nada. eternity. Nosotros nos You uniríamos spring a up la in the morning, eternidad. Nosotros surgimos en la mañana. isn't it? Before No es that, así. where were you? What were you Antes de eso, doing? ¿dónde You estábamos nosotros y qué estábamos haciendo? No lo Who sabemos. awakened you? ¿Quién nos ha despertado? Who awakened you? ¿Quién That's nos ha called despertado? the Aquello es awareness llamado dimension la of dimensión the de estar divinity. alerta de la The divinidad, awareness dimension la of the consciencia divinity. de la These divinidad. two are Estas exactly dos what the scriptures call son as aquello que las male, escrituras female llaman God. el Dios masculino Existence femenino. as La the basis, existencia como emergence of base awareness y la emergencia de la for consciencia activity para la actividad. takes place. These Tiene two are lugar essentially y estas dos son necessary in esencialmente creation. necesarias en la It is creación. necessary for our Es creation. necesario para nuestra creación. If we don't wake up in the morning, Si nosotros there is no no nos activity. despertamos por la mañana, no hay actividad. So therefore, Así this que por lo tanto, existence awareness esta is what is existencia called y Sat consciencia es lo que es Chit llamado in Sat Chit Sanskrit, en sánscrito, truth and awareness. verdad y The consciencia. status which gives Este you estatus nos da a bliss without cause. una bienaventuranza When sin you reach a causa. point Cuando llegamos a ese where you know punto yourself as donde nos existence conocemos a awareness, nosotros mismos como that existencia y gives consciencia, you eso nos the da bliss. la That's why it is bienaventuranza. called Sat Y por Chit eso es llamado Ananda. Sat Chit Ananda. When you get down into Cuando activity, caemos, sometimes you cuando are entramos en la actividad, joyful, a veces estamos sometimes you are alegres, not a joyful, veces no estamos alegres, sometimes you are a veces estamos in tension, en tensión, con sometimes you are in tensión, worry. otras veces estamos All this preocupados. is Todo esto es from the third state of desde el thought. tercer estado de pensamiento. Before that, there is what is Antes called que pure eso, light solamente based on existe la luz existence. pura que está basada en la existencia. It is this pure light Y we es wish esa to luz relate to pura when we con la que say nosotros queremos divinity. relacionarnos cuando decimos divinidad. We close our eyes in the name of Cerramos meditation. nuestros ojos en But nombre what de la do we do meditación. mostly? Pero ¿qué es lo que hacemos principalmente? Keep on flying with the Seguir, thoughts, seguir luchando wander all con around, los pensamientos que and se then van a also todo bringing a lot alrededor of y luego trayendo situations muchas which are situaciones problematic to que you. son Isn't it? problemáticas para nosotros. ¿No es así? It's like Es como the mind is said to be like la a mente se dice wandering que es dog como un perro that callejero keeps on que wandering que everywhere and picking up sigue thoughts, thought vagabundeando por after todas thought, partes y thought after trayendo thought, thought pensamiento after tras thought, pensamiento, and pensamiento tras many thoughts you pensamiento. try to Y muchos manipulate, pensamientos translate into intentamos action, llevarlos a la either into acción speech a or través del into habla action. o a la And acción. again a thought. Y otra We vez are otro pensamiento. basically engaged with Básicamente the thought, estamos and estamos action. involucrados Action includes speech. entretenidos con la acción y con los Thought and pensamientos. Eso incluye el pensamiento These y are el the habla two things y la only acción. we Esas son las as dos cosas que nosotros a tenemos, men with mind do. que solamente son esas dos cosas las que la mente hace.
That means we are only 50% valid. Lo que quiere decir que solo somos un The other 50% 50 válidos, is in porque el otro us 50% as está en existence nosotros and como awareness. existencia y conciencia. We take existence and awareness Nosotros for tomamos la granted existencia y la conciencia por until you come to an garantizadas age where hasta que you see lleguemos a un many of estado your donde colleagues veamos a collapse. nuestros colegas, Isn't it? la mayoría, a una edad en Then que you would veamos a la have fear mayoría that you may de also nuestros collapse. colegas colapsados. Y entonces nos entrará el This miedo is que también because you vamos a are only with colapsar. thought and Y action, eso thought es and porque action, solamente thought and estamos action. con el pensamiento y la acción, pensamiento y Thought acción, and pensamiento y actions are acción. but the two Pensamiento y products acción no son más que los emerging dos from productos que awareness and emergen de la existence. consciencia y de la existencia. This awareness, its Esta duration is consciencia tiene very una long. duración muy larga. It is there throughout the Es duration of a the través, creation. dura todo el tiempo que dure When la you are with you, creación. remember what you have been yesterday, today Cuando also. nosotros intentamos recordar And lo you que hicimos remember what ayer is o hoy today, y tomorrow also. recordamos lo que hacemos This hoy is y what we mañana call también, continuity es of lo que llamamos consciousness. continuidad de consciencia. This continuity of Esta consciousness continuidad de consciencia is the essential thing to know. es la cosa esencial que Most of tenemos que us have conocer. come La back mayoría de nosotros hemos to vuelto fulfill the para dar unfulfilled plenitud a dimensions las related to us. dimensiones no plenas Each time relativas we a come, we nosotros. wish to Cada fulfill tiempo que some more volvemos queremos dimensions dar plenitud a más which we did dimensiones not que fulfill nosotros no in pudimos the dar earlier plenitud incarnation. en las anteriores But then encarnaciones. we are Pero taken away by entonces thin volvemos a things, ser and llevados you have your awareness that llevados you a have través de continuity. cosas porque nuestra conciencia no tiene There are continuidad. people who carry Hay out gente que for lleva a cabo lives together durante a vidas juntas, continuous durante vidas, activity. una actividad continua. They don't require to be reminded. No se The requiere que se les moment they get recuerde. into En el form, momento que ellos they know entran what en they la have to forma, do. ellos saben lo que tienen que hacer. So they get into it. You see, Así que Shankaracharya, ellos, por ejemplo, Adi Shankaracharya. Adi Shankara Adi had fulfilled Shankara himself dio plenitud a sí mismo like every seer. y de esa manera también todos There los are sabios. seers Hay who sabios continue to que fulfill continúan dando plenitud the one al uno activity a una actividad which is que es programmed for over que está programada incarnations. durante muchas Who we encarnaciones. call masters of Aquel que wisdom, they llamamos know aquellos que llamamos a los what they maestros have de been sabiduría, doing ellos for saben lo que thousands estuvieron of haciendo lives, durante miles de vidas, although they have changed their form. aunque ellos han ido cambiando su forma. We also continue from yesterday Nosotros to today, también whatever we have left behind, isn't continuamos it? haciendo hoy lo que dejamos ayer, lo que That's why hicimos what is ayer. important is Lo que es continuity importante of es que consciousness, continuemos la and continuidad de forgetfulness is conciencia, seen as death. porque mientras que el olvido es visto como muerte. Forgetfulness is El a olvido break in your continuity of es una consciousness. ruptura en nuestra Isn't it? continuidad de conciencia, ¿no es así? Man with a El little hombre con poca awareness, they keep on conciencia forgetting. va olvidándose And they have to be continuamente. reminded Y again and tiene again. que serle What does it recordado una mean? vez y otra vez y otra vez. It ¿Qué es lo que means their significa eso? Eso consciousness is significa que su conciencia not in that continuous state. no It tiene has ese to be estado de trained. continuidad, tiene que ser It entrenada. requires to be trained. Requiere entrenamiento, There are holes porque hay in the agujeros consciousness en la which conciencia causes que le causan loss of memory. pérdidas de memoria. Loss of memory. A good Pérdidas de student memoria. Un buen does not require estudiante to be reminded no se again and again and requiere again. que se le recuerde una vez y otra vez y otra vez. Once told, it is Una vez dicha, taken care. una vez se le ha dicho es para siempre. Since continuity of consciousness Ya que la is continuidad de conciencia es, somewhat not available, de algún there is modo, no regular está reminding by way of disponible, teaching. tiene que haber un recuerdo, un Regular reminding by recordatorio way of permanente a través de las enseñanzas. There are people who are very Hay forgetful, gente means que es muy olvidadiza, lo que they are very significa frequently dying. que frecuentemente mueren. There are people who don't Hay forget even if gente que no even after they olvida change ni their form. incluso aunque cambien su forma. So that is really Esa something es verdaderamente, eso which es they have verdaderamente algo overcome. que ellos han Why this superado. hole ¿Por happens qué in ese agujero consciousness sucede
¿Por qué ese is agujero existe en explained la by the conciencia de scriptures nosotros? as Es your explicado en las excessive escrituras como que orientation to this estamos and the material excesivamente acquisition. Material orientados a las causes adquisiciones materiales, an porque lo obstruction to material spirit causa to have una that kind of a obstrucción continuity. para el espíritu, para que pueda tener Therefore, esta they continuidad say de keep your consciencia. Así que, material por lo tanto, activity dicen, mantén tu actividad material in moderation. Do not get too de much una forma into it, moderada. too much No entres talking, too much demasiado, moving around, no hables too much demasiado, no vayas mucho gossiping. Then dando what vueltas, happens? You forget no what you have to cotilles, do. porque si no olvidarás Isn't it? lo que tienes que hacer. No es así. So what are we trying to achieve Así through que lo que wisdom estamos is to intentando establish adquirir nosotros a través de la continuity of sabiduría es consciousness. establecernos en la That's the continuidad de purpose. consciencia. Ese es el Existence is propósito. common to all La of us. existencia es común a todos We are nosotros. all existing and we Todos continue to exist existimos y todos continuaremos with more or existiendo. less Con awareness. más o menos conciencia. With more or Con less más awareness. o menos conciencia. Even the stone exists. Incluso esta piedra The existe. plant exists. La planta The existe. animal exists. El animal existe. The human exists. El humano The existe. devas exist. Los devas As you grow in existen. your Y awareness, cuanto your crezcamos en status nuestra conciencia, en nuestro of aligning with estatus the light de is much alinearnos con lo more. divino será más. If we are all gathering here Si nosotros regularly, nos reunimos it is todos aquí because there is an urge regularmente, in es us debido porque hay una to necesidad en improve nosotros our de mejorar continuity of nuestra consciousness. continuidad de conciencia. If we forget whatever is taught Si today olvidamos lo que se ha for dicho the hoy, next class, en la próxima clase ya hemos then again olvidado we lo que se ha have to dicho start hoy, at the same point. otra vez tenemos que empezar en el mismo It's like the punto. frog in the well. Es como la rana It en el intends coming pozo out of the que well. está intentando salir del It pozo climbs by y, about y, 2 y steps, salta como 2 and then pasos it forgets y and después falls by 3 olvida steps. y cae 3 So pasos. what happens? It can never Así come que, out ¿qué of the well. sucede? Que nunca podrá salir del pozo. Likewise, when we De la do misma not keep manera, cuando continuity of nosotros no consciousness, mantenemos esta continuidad de we have a conciencia, problem in our tendremos un problema growth into light, en and nuestro we are more and crecimiento more en la stuck luz with matter. y estaremos más y más atascados con Matter la is materia. but Porque la materia no what es otra cosa causes que a lo que suspension of spirit. causa una suspensión del espíritu. Just like in an electrical wire, De la misma manera if que there is some una red blockage, eléctrica, the si hay electricity un doesn't flow, bloqueo, la electricidad no fluye. isn't it? ¿No es The así? awareness should flow in a Pues la manner conciencia that tiene que fluir whatever de is tal gained, manera que todo aquello que se ha gradually ganado attaining continuity of gradualmente consciousness. nos permita la continuidad de So conciencia. therefore, throughout Por this la misma manera, creation, there a is, we través can de esta remember what creación, happened por favor recordad lo que the year sucedió before, violet things, not y silly and sundry things. What no have you recordemos eaten cosas tontas, lo que hemos last week? comido You en la don't have semana to remember. pasada, no tenemos que recordarlo. What breakfast you had last Sunday? Lo que aprendimos It's not el important. pasado domingo, no, lo que What hicimos, have you qué ropa learned llevábamos last Sunday? el domingo pasado no es importante, lo que hemos aprendido es importante. What have you learned? Lo que hemos aprendido, That means you are more and more eso towards significa awareness than que más towards y más material. estamos yendo hacia la conciencia que hacia So la that's why materia, hacia the la good forma. students Es are por eso those que un who buen remember for estudiante es eternity. aquel que For all times to come and recuerda something is para said. todo, para siempre todo A lo que teacher se ha trains a dicho. student Un only in maestro terms of entrena a un estudiante solamente en verifying how much términos he has that de continuity verificar of consciousness. cuánto más tiene la continuidad de conciencia. If every first morning when we meet Si la primera mañana que nos encontramos at a particular place called, en un we call lugar it en particular Sundarvanam of que Master llamamos Vijay, Sundavaranam o should we be Master reminded? tiene que recordársenos. We are reminded because we Nosotros forget, ya se nos recuerda porque lo olvidamos. isn't it? No es The así. fear of forgetfulness is so El much miedo that de olvidar everything es has to be tanto reminded que again and todo again tiene and que again. ser recordado una vez y otra vez y otra vez. About Sunday evening class. So this, La why these clase del domingo, reminders is ¿por qué because tenemos que we ser are tending to recordados? be Porque tendemos a ser less aware. menos conscientes. But we don't forget our daily breakfast. Pero nosotros do no we? olvidamos nuestro desayuno diario. We ¿Lo don't olvidamos? forget our lunch. No olvidamos nuestra comida. ¿La We don't olvidamos? forget our dinner. No olvidamos nuestra We cena. don't forget our No apparel. olvidamos
especially when you have nuestras, to go for the party. We nuestras, don't nuestras forget the cosas mundanas, jewelry, isn't it? especialmente cuando tenemos que ir a una fiesta. So Ni where olvidamos is nuestras joyas. your Así que, ¿dónde awareness está nuestra renewed is conciencia? important. ¿Dónde está posicionada la conciencia? Eso es importante. When your awareness is Cuando nuestra renewed conciencia or being es parked in menuda, things other than wisdom, then estará wisdom pues, tends to sentada en be cosas diferentes de la sabiduría y la sabiduría forgotten. tenderá a ser olvidada. So the importance of Así awareness que la should therefore importancia de la be conciencia tiene que estar, maintained. tiene que ser mantenida. Master Maurya says, El maestro Moria dice, Master consciousness la does not conciencia forget. maestra no olvida. A master of wisdom or Un an maestro de adapter sabiduría o un can adepto remember his student even puede from his recordar a previous su lives. estudiante incluso desde sus vidas What previas. was he doing then? ¿Qué era lo que hacía What for has he entonces? come now? ¿Por What qué is it viene that should be ahora? entrusted to ¿Qué es lo him? que tiene que He ser remembers. encargado a él? Él recuerda. We don't remember whatever is Nosotros to no be recordamos remembered by lo us, que tenemos que hacer even in ahora, matters of basics. incluso en cuestiones básicas. That is because Eso es our debido awareness a que is nuestra imprecise, but you have conciencia to preside over it. es muy poco precisa y You have to tenemos que, preside over it, but tenemos que never become a presidir slave sobre of ella, material. pero nunca convertirnos en un esclavo de lo So material. therefore, existence Así and que, por lo awareness tanto, la shall existencia y have la to be founded. conciencia tienen que For ser, that tienen que only estar we have fundamentadas. this Y para eso mantra of that tenemos I am, este mantra or de aquello Soham, yo soy, o Soham, 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 Soham. Soham. It is regularly reminded in the heart center. Esto es That's recordado why it is regularmente en called el centro del corazón, the es por eso que se trumpet llama of el, abilities. es From nuestra, the moment you are born till you depart, cómo it is very suena en nosotros desde el momento continuously que nacemos functioning in hasta el you. momento que nos morimos. Continuamente funciona Never en continuous. nosotros. In your sleep hours, Siempre continúa en in your nuestros wakeful momentos de hours, sueño, en nuestras horas in de your hours vigilia, of anxiety, en nuestras in horas your de hours of ansiedad, tension, en nuestras even in horas de your hours of tensión, jealousy. incluso en nuestras horas de celos. Whatever it is with you, it is Cualquier cosa que esté con continuing to nosotros function. siempre está funcionando We continuamente. don't see, on the contrary, Nosotros no vemos, we por el take it for contrario, granted y lo damos por until it is garantizado affected. hasta que está You want to afectado. make haste to set it Nosotros right, entonces hacemos but many un times it test could be too late. para que lo arreglen, pero muchas So there veces ya is es demasiado something in tarde. you which Así que por lo regularly tanto does hay that. algo en nosotros que You are siempre regularly está awakened. funcionando, que regularmente nos Regularly. despierta, que es regularmente. You may sleep an hour or two more, but you will be Podemos awakened. dormir una hora o dos más, pero People generally la in the modern gente times, generalmente they en los sleep tiempos more when modernos there is a holiday. duermen más cuando tienen fiesta, cuando tienen vacaciones. They sleep more, but then even they will be Simplemente duermen awakened más, pero incluso entonces serán from despertados within. desde dentro. You leave children to themselves Dejamos a niños when they are to be awake. Sometimes during the day they will awake. a veces los Sometimes despiertan during durante the el day día they will y also fall asleep. a veces Because incluso there is durante el another día clock nos functioning in dormimos us, porque hay otro reloj que está funcionando en emerging from nosotros, awareness. emergiendo de la So conciencia. that's where is Es por eso regularity que with awareness. donde existe regularidad con la Regularity. conciencia, regularidad con la The seasons conciencia. are all regular. Las estaciones son The regulares. new moon and the full moon are all La regular. luna nueva y la luna llena son regulares. The new moon and full moon say, let me go La a luna bit nueva late. y la luna llena Is it? dicen vamos a ir un poco más We are tarde, ¿no? able to calculate when the next full moon will Somos be. capaces de calcular cuándo será la And we próxima fix luna programs llena. accordingly. Y fijamos programas de Because we are acuerdo a very ello. sure that the Porque full moon happens nosotros estamos muy on such and seguros de such que a la time. luna llena ocurrirá en tal y Likewise, tal new tiempo. moon happens such and De such la a misma time. manera, la luna nueva The sucederá en tal seasons y tal happen in momento. such and such Las a time. estaciones suceden en tal y tal momento. That is what is called Es universal eso lo que consciousness or llamamos la Vishwa conciencia Chaitanya. universal o Vishva Vishwa Chaitanya. Chaitanya. Vishva Chaitanya.
You may give any name you like. People say mother. Podemos dar cualquier nombre que queramos, pero la gente lo llama la madre. Some people have given some names. Alguna gente Different le parts da of globe. ciertos Same nombres en diferentes phenomena partes del is globo, given, pero is es el given mismo different fenómeno names. al que se le da diferentes nombres. We think we are correct. Others are Nosotros not correct. pensamos que nosotros estamos en lo correcto y los otros no. The problem with Indians is El they don't know problema anything, con but los they indios feel es que they are the no best. saben nada, pero ellos piensan que son los Why are mejores. they best that we don't know? ¿Por qué And they son los also don't mejores? know. No lo And truly sabemos speaking, y they are tampoco lo not. saben. Y siguen hablando sin saber de lo que hablan. There is imagination. Donde hay imaginación, To lift up the whole thing and bring it over to porque its dejar toda source la cosa y llevarla a la fuente enables you to nos regularly, when you permite regularly do it, que slowly regularmente the lo podemos hacer, y quality cuando of your regularmente lo awareness hacemos, improves. la cualidad de nuestra conciencia mejora. If not at the forehead, do it at the heart. Si no podemos hacerlo en el The entrecejo, Upanishads hagámoslo en el speak of corazón. both. Los Upanishads hablan de los And dos. Lord Krishna specifically Y el speaks Krishna, of el Señor, específicamente the habla forehead, the brow center. del entrecejo, Just del keep centro del observing entrecejo. there. He says. Que simplemente observemos allí. Mantente If observando thoughts allí. come and lead you Como los away, pensamientos again vienen come y nos back. llevan fuera, pero vuelve otra vez. Again, the thoughts will lead you out. Cuando otra vez Because mind seguramente has el the habit pensamiento of os volverá a wandering. llevar fuera, porque la mente It's tiene like a beast el which hábito de likes to vagabundear. Es como una get bestia into que the quiere field to graze. irse al campo para pastar, ¿no es así? A beast is therefore Una fixed bestia to a pole que siempre, por eso se le fija en un polo, and is given en a un rope by which it poste, cannot go y se beyond le the da point. una cuerda por la que So no se each va time más it allá del tries to go punto. beyond, Así que cada there is tiempo a que pull intenta of irse the más string. allá, la cuerda tira de ella. And slowly, when it comes Y poco a back, poco, cuando when its vuelve, activity is over, it comes back and sleeps cuando esa near the pole. actividad ha Gunza acabado, కట్టినటువంటి vuelve y duerme cerca del పశువు poste. ఆ తాడు యొక్క పొడుగును బట్టి ఎంత దూరం తిరిగినా పని అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి ఆ గంజ దగ్గరే పడుకో. Of the centers is Agnya. Un centro es Agnya. While there is another center at the heart. Mientras que existe otro centro en el When you corazón. relate to the heart center, eventually Cuando over nos years, relacionamos con you el are centro del led to corazón the head durante center. años, Led to the head center. nos llevará, seremos So llevados therefore, al centro either de la join at cabeza. the Así que, por lo brow tanto, center unámonos or join en at the heart el center centro del and make entrecejo it a o en el habit centro del regularly. That's corazón. important. Y hagamos un hábito de ello, un hábito regular. Eso es lo importante. All your worships, varieties of worship Todas you do, nuestras veneraciones, you la do it mayoría de because of veneraciones habit, que that's hacemos, all. las hacemos debido al Many hábito. times we Eso es chant so todo. many sutras Muchas veces cantamos tantas while the stotras, voice mientras keeps que on uttering, the mind la goes voz sigue cantando, la mente se va por ahí. and comes back at the end of the sutra. Y vuelve al final de la stotra. Or may come once in a way and see to what O puede extent que vuelva de vez en we have tanto come up, isn't a it? ver hasta qué punto Especially si when hemos you do salido o no. long sutras, Especialmente cuando hacemos hardly 10 larguísimas names you are with stotras. it. Después, That's why I always say, duramente 10 nombres, just durante 10 Keswaya nombres Swaha estamos ahí. Narayana Swaha is Por enough. eso, See if your awareness por stays eso with se it dice que veamos si when you nuestra utter these conciencia está con 24 ello names. cuando cantamos esos 24 nombres. Since there is a Ya part in que your mind which memorizes it, existe una parte de it nuestra keeps on mente uttering que and the major part will go out. una parte seguirá con ello, pero la mayor parte se irá. That's why worships, Es por eso que las veneraciones, rituals, los rituales, where you are putting the entire system to activity, donde you cannot be ponemos todo el sistema en acción, cannot no be with pueden the estar, awareness. no pueden The estar con la source of conciencia. awareness.
la But fuente de why la this activity consciencia. again when it is not so Pero ¿por qué esta essential? actividad otra vez cuando no es tan esencial? The purpose of ritual or purpose El of worship propósito del ritual o el is to propósito de la cleanse your veneración energy. es It para cleanses. limpiar nuestra The energía, sound nos limpia. cleanses. El The sonido instruments you limpia. use for worship also Los cleanse. instrumentos que usamos para veneración también nos Sandalwood is a limpian. cleansing agent. El sándalo es un It is a agente limpiador. cleansing agent. Es un agente Camphor is limpiador. a cleansing agent. El camphor también es un agente The incense limpiador. sticks are cleansing agents. Los palitos de incienso también And then son un keeping agente a place limpiador. clean and then related into Y things después with mantener un cleansing plato and then limpio, uttering que for todas las sacred cosas que sounds utilicemos estén limpias y después should cantemos cleanse you. sonidos sagrados. Eso nos limpiará. Cleansing by itself has no, it's not an end by Limpiar por itself. sí mismo no acaba ahí. En sí Cleansing is a mismo. means to relate Limpiar to es un medio the para source podernos of relacionar awareness. con la fuente de la consciencia. Source of awareness. Con la There are fuente de la people for consciencia. lifelong they are only Hay gente que engaged durante in toda la cleansing. vida Not for us. solamente se implica en limpiar, Every limpiar, morning we wipe the limpiar. floor. Desde la Every evening mañana we wipe the floor. limpiamos Is it all y over? por la tarde For what have acabamos you limpiando. wiped the ¿Para floor? qué ¿Por qué has So fregado el that you suelo can do a tantas clean veces? activity in a clean place. ¿Para qué? So Porque your para system poder has to be cleansed. relimpiar en It can be un lugar cleansed que ya with está color. limpio. Nuestro It can sistema be tiene que cleansed estar with limpio. Puede ser sound. limpio con el It color, can be con el cleansed with sonido symbols. It o can con be los cleansed with símbolos. all things that O we puede ser use limpiado con todas las cosas in que a usamos worship ritual. en Anything that un you use, ritual de veneración. Cualquier including cosa the que betel utilicemos, leaf. It has a incluidas las cleansing. hojas de betel. In a Tiene betel leaf, there propiedades are such limpiadoras. vibrations, Una hoja de betel tiene tales vibraciones, If ¿sabéis? you eat a betel leaf, you know what it is. Si comemos una hoja de betel, ya It has sabemos a lo lot que of es. Rudra vibration. Porque That's why tiene we la use it vibración for de Hanuman Rudra. worship. Es por eso que la Not because utilizamos para la Hanuman needs veneración de it. Hanuman. We need it. No porque What Hanuman do lo we do with these necesite. leaves after worship? Porque lo que hacemos y porque esas hojas de betel, con esas hojas veneramos. No tenemos cabeza. Not much brains, isn't it? No We tenemos prepare mucho yellow rice, cerebro. akshatas, Preparamos and then we use for el puja. arroz amarillo y después lo utilizamos en After la puja. puja, with akshatas, those Después de la akshatas puja, carry con far more superior ese vibrations arroz than the con rice grains which you have amarillo mixed with your tiene hand, después de la veneración, una different. vibración mucho más They're alta all que el arroz con prasadam, in the turmeric que sense hemos they're touched by preparado. the Eso es energy prasadam, or en el sentido vibrations de of que the está divinity. tocada por la energía o How por la many people vibración de la understand divinidad. this? ¿Cuánta gente lo comprende? Likewise, the flowers. De la misma Anything manera las used flores. Cualquier cosa que in a worship, utilicemos en after una its veneración, use, después de better su uso, vibrations. tiene una vibración mucho mejor. They are much more sanctifying. Está mucho más Flower has to be santificado. Es por eso que la flor puede ser decorando algún lugar, en la oreja o en el pelo, para las mujeres. Hair. Or at least take them home. O por lo menos llevarla a casa. There is no awareness. Only routine. No hay conciencia, solo rutina, una manera rutinaria de hacer. Worship and ritual, they have their place. Las veneraciones y los rituales tienen su lugar para limpiarnos. Everything that is used, including the bell. Cualquier cosa que utilicemos, incluida la campana, has a purpose. Tiene un propósito. Conocerlo y hacerlo nos ayuda a limpiarnos de manera que nuestra conciencia se establezca en un orden y ese orden nos ayude a permanecer en el centro del entrecejo con estabilidad. Eso es habilidad. Puede que nos movemos a todos los lugares para nada y podemos estar malgastando energía y tiempo.
in matters of Podemos eating, estar in matters malgastando of entertainment, en cuestión de in comer, matters en of cuestiones de picnic. entretenimiento, en They're not cuestiones de denied, picnic. but there is a place for it. No tiene que negarse, pero hay un lugar para ello. Otherwise, you lose the main purpose for De otra which manera, you are doing these estamos practices. malgastando el Mind you, these propósito are all for the principal porque student of hacemos esta CSP, not for práctica. all. If Esto you que wish estoy to hablando es develop especialmente para yourself estudiantes as de a unit of teosofía, no para awareness, todos. as a Si tú quieres column of desarrollarte a ti mismo como consciousness, unidad de or conciencia, as a como una column of columna de light, conciencia you need o to como take una these columna de luz, disciplines. entonces So adopta esta therefore, disciplina. divinity Por lo means tanto, existence la awareness. divinidad significa Call it Shiva and existencia y Shakti. consciencia. Call it Y podemos Narayana llamarlo and Shiva Lakshmi. Shakti, o se ha llamado Call Narayana it y Sita and Lakshmi, Rama. So many names o we se ha use. llamado Sita But Rama, they tantos mean nombres male-female utilizamos. energy. Pero eso significa la energía masculina femenina. We say so many things. Uma Maheswarabhya Namaha. También decimos tantas Vani cosas. Hiranyagarbhabhya Namaha. Sachi Pundarabhya Namaha. Lakshmi Narayanabhya Namaha. Kada? Mata Pitrubhyo Namaha. Everything is male-female. Todo Father, es mother, masculino yes. femenino. Padre, madre, Vasishtha and Arundhati. Vasista y Arundhati. Among the great bears, the central star Entre is called la Vasishtha, osa which mayor, relates to our solar system. la estrella And hence we central es so we Vasista, que se invoke relaciona them. con el sistema solar y nos ayuda, por lo tanto lo invocamos. What for? To balance ¿Para the qué? male-female energy Para in us. equilibrar las energías masculinas y femeninas To en balance the nosotros. male-female energy Para in us. equilibrar la energía And masculina y then femenina en the nosotros. purpose Y of después, the el meditation propósito de is ese to relate alineamiento es para relacionarnos to this male-female energy con whose esa energía center is seen masculina in the forehead. femenina cuyo centro está visto en el Should centro we del know? entrecejo. Esto tiene que ser Although conocido. vague, in a vague manner we keep on Porque de una doing it, manera muy is vaga not seguimos knowing what it haciendo is. cosas sin Not saber ni lo que studying estamos what our haciendo. seers have said. No estudiando lo que los Is sabios han dicho. is again Eso a glamour. es That un should not be glamour, there. un espejismo. It Y has eso to no be tiene que existir, no tiene que estar ahí. regularly, Tiene que ser de forma consistently, regular, de forma continuously worked out. consistente y de forma continua Consistency trabajada. and Con continuous. consistencia It should y be con as continuidad. continuous as your Tiene que food ser tan intake. continua como It should be nuestra comida as diaria. continuous as Tiene your que ser daily tan sleep. continua como nuestro sueño diario. It should be as continuous as your speaking Tiene que faculty. ser tan continuo como nuestra Is there a facultad de day where you habla. don't speak? ¿Hay algún momento en el que no hablamos? So therefore, Así que por continuity lo of tanto, consciousness is the la aim for continuidad us. de conciencia It es is el what objetivo exactly para every master of nosotros. wisdom says. Es exactamente lo que todo And for maestro de that, you sabiduría can dice. relate to Y a para master of esto wisdom tenemos que who can relacionarnos con un help you maestro de in doing sabiduría this. That's que where nos you have pueda a ayudar en triangle. hacerlo. Es por eso I que spoke formamos to un you the triángulo. importance of a Os he triangle in the hablado very de la beginning of this importancia de los series triángulos of desde el classes. principio de esta serie So de form a clases. triangle with the divinity Así and que the formemos un master triángulo and con la you, divinidad y con el maestro so y that con the nosotros. master helps you to relate De to the divinity. manera que el maestro nos ayude a relacionarnos con la divinidad. Master is the one who guides you on Porque the el maestro path. es aquel que nos guía en el sendero. Master is not the goal. Master is El the maestro means. no es el objetivo, es el medio. Master or guru is the El means maestro through which you o el experience the gurú divinity es in el you. medio por el que podremos experimentar al divino, la divinidad en But nosotros. somehow there is a lopsided understanding Pero de of alguna master. manera hay una And there falta is de no understanding entendimiento of respecto al divinity. maestro y no hay en absoluto Most of entendimiento de these la divinidad. emotional La followers mayoría de esto of teachers, son they don't know emocionales what for the seguidores de teacher los is there. maestros y no saben por qué el maestro está ahí. They only relate to the teacher, but not to the man, Solamente se relacionan con the el energy maestro, which is pero called the divinity. no con la So energía form que a es llamada la triangle with divinidad. Así que formar un triángulo a master, con un and maestro then seek his help y entonces to be able buscar su to ayuda stay put para ser in the capaz forehead. That should be the purpose. de poderse Because establecer the en el master centro is del like a entrecejo. guide. Ese es el He guides you. propósito, porque el maestro es como un guía que He nos guía. strengthens your effort. Nos da He fuerza, lends nos refuerza nuestro support of his esfuerzo effort.
Él nos da so apoyo a that you nuestros are esfuerzos con su oriented energía, and de you are manera que grateful to estemos the master. orientados y que tenemos que estar muy agradecidos Grateful to the al master. maestro. Muy To tell agradecidos you, al maestro. master is like a window to Os the digo east. que el maestro es como una ventana al este. Without a window to the east, you can't see the Sin sun una or the ventana al light, este no morning podemos ver light. el sol o la luz de la mañana. That the window does, it enables you to see the morning Sin light. esa ventana nos A permite house ver la luz without de a la window to mañana. east is horrible. Una casa sin una ventana al este es horrible. A house without a window to the east Una casa sin una is ventana al no house este at all. no es una casa en absoluto. Or master is the window through which you see Por lo tanto, el maestro es la ventana a the través de la que unlimited vemos. light that permeates La the luz entire sky. ilimitada que impregna todo el cielo. The No es window así. itself is not divinity. La ventana en It's a sí means misma to no es la divinity. divinidad. Es un medio para Whatever poder you llegar a la see through divinidad. your window, Cualquier cosa is que limit- nosotros veamos a través de la ventana está limitada. it should lead you to get through the Nos window tiene into que llevar a That's dirigirnos what the hacia el master wants you infinito. to do. Es por eso que eso es lo que el maestro quiere That que you hagamos. grow from your Que limitation to a crezcamos state of de unlimitedness. nuestras limitaciones hasta un estado So the divine is unlimited. de estar Is ilimitados. Porque lo omnipotent. divino es ilimitado. Is Es omnipresent. omnipotente. Is Es omniscient. omnipresente. Y es omnisciente. Omniscient means he knows all that is happening in the Omnisciente cosmos. significa que sabe todo lo que está sucediendo. No en one el can be cosmos. equal to that. Nadie puede igualarse a Even the él. best of the seers, Incluso el Brahmarshis, mejor de any los rishi, sabios. Los cannot Brahmarshis, be cualquier like rishi, the Brahman no as puede such. ser como el Brahman en sí mismo. Narada is very clear. Narada explained es muy everything to inteligente cuando A explica king todo who took the a un initiation. rey That don't orient too para much poder to tomar me. la I iniciación. give you the Pero information. le dice, no te And orientes then relate demasiado to a the mí, yo te doy la divinity. información, You pero can relate relaciónate through con la me so that it is divinidad a facility. y te puedes But don't relacionar a equate me través with de mí. Yo soy una facilidad, pero no te quedes Don't conmigo. equate me with him. No me Narayana is ecualices all a él porque yo no permeating. soy igual a Narada él. is the means. Narayana es el que todo lo impregna. Narada es Narayana el can medio. function through Narada. He can also Narayana function puede through me. funcionar a través de Narada But he is y by también puede himself funcionar a través an de mí. eternal energy. Pero él en sí Likewise, mismo es eterno. Seen De la misma as a manera means to es end visto and como be un grateful medio for such a means. para poder But llegar don't y sé stick to agradecido al him. medio, In the sense, pero no an te enganches emotional a él. sticking to a En master el doesn't help sentido you. de que Doesn't una give búsqueda you the kind of emocional del understanding maestro that you need no to nos get. ayuda. Tenemos que He conseguir ese wants to tipo de lead you to entendimiento. unlimitedness. Él But quiere you are llevarnos a limit lo yourself only ilimitado, cleansing pero the window nosotros all the nos time. limitamos You a limit to nosotros the mismos solo window limpiando while la he wants you to ventana get todo out el of the tiempo. through Nos the limitamos a la window ventana cuando into Él quiere que an nos unlimited state of relacionemos awareness a or través light. de la ventana a un estado So therefore, ilimitado such are the de dimensions luz. of divinity Estas son las which dimensiones de la manifest as a divinidad primary que se triangle to start manifiestan with. como un triángulo primario para poder empezar. That will continue in the next class. Esto Please note continuará en that la the clase next class siguiente. Por will favor, not tomad nota next que la clase Sunday siguiente no because será there en is a domingo marriage at the porque hay un same time, 9 matrimonio o'clock. en la misma hora, a las 9 de la mañana. So therefore, it will be Así que por lo the tanto Sunday será after next Sunday. el domingo próximo a este Sunday after domingo, next al domingo Sunday, que please viene. come. O First sea, el about 2, domingo, 3 después de este domingo, por favor, teachings, venid. we Porque shall try to durante 2 o 3 understand enseñanzas tenemos que ser capaces de the comprender basics relating to the divinity. lo básico relativo a la divinidad. Later you can get into detail. Después ya podréis entrar When en you los do not detalles. know Cuando the no basis, sabéis lo básico, then you are not on the ground. no you are estáis lost. no estáis en Thank el you, terreno Ananda. firme Namaskar. y estáis perdidos. Gracias a todos y cada uno. Namaskar.